Buenos días, hola a todo el mundo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este día que hemos decidido contaros de alguna manera pues todo lo que hemos hablado con respecto a la cosmética saludable y sostenible. Nos invitaron a un Muy bien. Nos invitaron a una ponencia en la Universidad Morelos de México y entonces, pues nosotros hicimos también nuestra disertación con respecto a la, pues eso, a la cosmética saludable y sostenible eh, vista desde nuestro punto de mira en Compósito. Entonces, me apetecía que también vosotros tuvierais este documento y de alguna manera pudierais conocer qué es lo que conté y también para manejarlo vosotros si alguna vez lo necesitáis en cualquier momento. Entonces, bueno, comenzamos la ponencia pues hablando un poco de la dificultad que existe, que no es sencillo en una palabra hablar de cosmética, mezclándola con el concepto de sostenibilidad. Porque cosmética como más bien invita, que sé que es errada y generalizadamente, a hablar de lujo, de superficialidad, de última necesidad, de decoración, de individualismo, incluso de vanidad, competencia en todo caso. Como un poco, es así un poco más, menos conectado con ese término. Se entiende como que la mejor cosmética es la más lujosa. Repito, erradamente, pero ahí está. Hablar de cosmética es barajar astronómicas sumas de dinero por el gasto que invierte el usuario y de las grandes ganancias de un sector que está completamente desafectado de pandemias, de crisis económicas, etcétera. Cuanta mayor desolación, pues yo creo que mayor necesidad hay de sentir la felicidad de gustarse a uno mismo. Acordaros del crack del 29, que ahí se dijo que creció en América, que quebraron todos los bancos y ahí creció la cosmética, se vendían pintalabios más que nunca, creció la cosmética muchísimo, muchísimo. Tenía yo una imagen de una mujer que estaba en guerra y maquillándose los labios, no la he podido encontrar, pero era muy significativa, ¿vale? Entonces, hablar de cosmética, sabemos que es hablar de la primera industria en generar riqueza del mundo y por delante de la industria, incluso armamentística, como os he dicho muchísimas veces. Entonces, esto hace que la casilla de salida para hablar de sostenibilidad sea cuanto menos un poco comprometida. Pero vamos a ver que, dicho lo cual, y en su favor, diremos que tiene pues todos los... todo que ver en cuanto a salud y el bienestar también, en sumar, aportando tecnología, conceptos novedosos que mejoran absolutamente esa tecnología día a día. Diré que aún pese a todo, al menos nosotros en el sector nuestro de la cosmética natural, pues somos capaces de garantizar el equilibrio entre el crecimiento económico y tenemos la suficiente conciencia y sensibilidad de cuidar el medio ambiente y cuidar del planeta, pues para conseguirlo. Eso realmente sí podemos conseguirlo desde, como os estoy diciendo, la cosmética natural. Con respecto al desarrollo sostenible, pues verdaderamente en un mundo donde hay tantas mujeres y madres, por supuesto hombres también, ¿no? Pero
no podríamos hacer caminar este proyecto hacia el progreso sin llevar de nuestra mano y de no olvidar el futuro de otras generaciones, que son las nuestras, las de nuestros hijos, las de nuestros nietos, por las que nos desvelamos completamente. Entonces, por esa razón, somos capaces de proteger a ultranza la biodiversidad y no renunciar por ello al progreso. La sustentabilidad cosmética es trabajar en presente, teniendo en cuenta el futuro, por supuesto, y desarrollar conceptos que se puedan mantener eternamente sin agotar ningún recurso. Eso, desde la cosmetología, se consigue con la creación única y exclusivamente de herramientas naturales, ¿vale? Esas herramientas naturales, pues de alguna manera son las que hacen que pues, en nuestro caso, por lo menos en la cosmética natural, donde por normativa, como bien sabéis, los productos se han de fabricar con no menos de un 90-95% de principios activos fitoterapéuticos, pues aquí las plantas, como principales materias primas en la fabricación de productos, nos permiten obtener recursos como elementos naturales y abundantes que se consiguen sin ninguna dificultad. De hecho, la agricultura es una práctica muy beneficiosa para este medio ambiente, porque en su desarrollo van a utilizar métodos que mantienen la fertilidad del suelo y la calidad, ¿vale? Porque al tener mayores cantidades de carbono en ese suelo, los agricultores contribuyen también a reducir el dióxido de carbono en la atmósfera, esto es muy importante, y porque la agricultura en general mejora la recuperación de ese suelo e impulsa el rendimiento agrícola en todos los casos. Entonces, por todas esas cuestiones, garantizamos la sostenibilidad para épocas venideras. Esto también pues, es importante. Beneficia, pues, además, evitando la destrucción de la capa de ozono, se aprovecha la preparación del acceso del agua para el regadío, con lo cual es importante, de disminuir en general los índices de contaminación. Así que, de esa manera, encontramos que a mayor producción de estos principios activos que estamos diciendo, mayor riqueza que se puede repartir para todos. Que la base fundamental de nuestros productos sea la fitoterapia obliga a la demanda y consiguiente reforestación, a dedicarle mayor espacio al cultivo. Eso es innegable. A convertirse en un bien interesante y un consumo lucrativo que también deje dinero realizar esas tareas. Pues estas precisamente son las bases de la sustentabilidad que tenemos muy presente los fabricantes de cosmética natural. Poder mantener y hacer crecer nuestra riqueza actual sin comprometer ni agotar los recursos de un futuro, como os he dicho anteriormente. Las empresas concienciadas, además, buscan ser sustentables proponiendo un nuevo modelo profesional. Al menos Compositum lo hace 100%. Incluso de ser humano, educando pues siempre hacia la capacidad de desarrollar unas funciones y unas habilidades en armonía con el entorno natural y social. Nosotros lo hacemos. Educamos en la sostenibilidad, promovemos un proceso de aprendizaje activo y que en general pretende ayudar a desarrollar competencias para la acción, capacidades para imaginar, investigar, planificar y crear. O sea, profesionales inconformistas con los fieles seguimientos de protocolos estandarizados. Queremos formar personas capacitadas que abren su techo laboral observando, estudiando y decidiendo con criterio propio el recorrido más óptimo para cada tratamiento. Eso lo sabéis porque lo lleváis ahí en vena. Todos, ¿vale? Un proceso en el que avanzamos unidos pues a través de sucesivos ciclos de formación como es este mismo, ¿no? También lo hacemos reeducando al consumidor. Esto es muy importante, lo que os voy a comentar. Reeducar al consumidor en la contribución de su sostenibilidad en el día a día.
Ojo, que ser sostenible no se trata tan solo de reciclar los envasitos que se compran, depositándolos en el contenedor amarillo, ¿eh? Y luego exigir con mucho cinismo pues al fabricante y al profesional de la cosmética que pues de alguna manera caiga sobre ellos todo el peso del compromiso de la sostenibilidad. La debilidad del comprador en el despilfarro mayúsculo que genera, los excedentes inútiles de frascos que se acumulan en los cuartos de baño, de verdad que esto hay que hacérselo mirar a la gente, también están en contra de esa sostenibilidad que tanto se está proclamando. Entonces, sobre todo lo que respecta al sector cosmetología, donde probablemente sea el área que mucho más se malgasta, comprando por comprar, muchas veces, muchísimas veces. No se agotan los productos, se prueban inmediatamente otros. Pues entonces nosotros, el objetivo nuestro al respecto de esa concienciación la basamos en prescribir con conciencia, sabiendo que vender por vender tampoco es lo más óptimo y de hecho es el peor recurso de un profesional, enseñando a conocer su anatomía y su fisiología al usuario, mostrándole en todo caso dónde está la causa de la alteración que sufre e involucrándole en conseguir esos logros para su corrección. Ya se acabó aquello de ponte esto de día y aquello de noche y se acabó. No, no. A consumir lo preciso, lo necesario, a analizar y gestionar su inversión en cosmética, porque esto es muy importante. Y, en definitiva, a mantener una belleza sostenible. Nosotros estamos contribuyendo constantemente en ese área. Eso fue algo que también aplaudieron muchísimo en todos los sectores con respecto a la sostenibilidad y es algo que nosotros hacemos de una forma sin imposiciones, o sea, absolutamente voluntaria y porque nos nace, porque es así. En definitiva, también, como os digo, como todos y cada uno de nosotros somos importantes en el cambio, nuestro granito de arena suma. Nuestro consumo tiene repercusión y el consumo de nuestros usuarios tiene absoluta repercusión en la educación de otras generaciones, con lo cual, con estos sencillos gestos, estamos contribuyendo a un futuro muchísimo más sostenible. Es fundamental reseñar que todos y cada uno de nosotros en nuestra cadena de consumo, de gasto, tenemos la capacidad de originar un cambio absolutamente positivo mediante nuestras decisiones y las acciones que tomemos cada día. Entonces, conciencia, conciencia, conciencia. Ya estamos metidos en un plano que es importante. Entonces, sabemos que es nuestra obligación explicar que todas esas materias primas extraídas de la naturaleza y que convertimos en productos, 2 partes de cada 3, mirad que es importante lo que os digo, 2 partes de cada 3 acaban convertidas en residuos, sin más. Que se abandonan los tratamientos por no haber comenzado con una iniciativa propia sostenible también, con vencimiento, con confianza, por el hecho de perseguir la inmediatez. Muchísimos tratamientos abandonados de personas que se llevan las manos a la cabeza y al corazón como sostenibles, poniéndonos en los apps esas de yuca y de toda esa basura propagandística que la gente consume y traga y traga y traga, sin darse cuenta que caen en las redes del consumismo. Deja esto para probar esto. En fin, la vergüenza tan grande que existe al respecto de todas estas cuestiones, ¿vale? Y que los más ignorantes, las personas menos más crédulas, pues todo se lo tragan, ¿de acuerdo? Entonces, no solo hay que hablar con crudeza muchas veces de este tema y cogerle con fuerza, porque sabéis que yo no me arredro con esta cuestión. Entonces, lo que hay que hacer a todas estas personas, y yo lo digo, y lo digo aquí en México, para que se reparta por el mundo entero, por toda América del Norte y del Sur y toda Europa, desde esta universidad.
y ahora para vosotros, porque os lo he dicho 50.000 veces. No tenemos solo que reciclar nuestros envases, sino nuestras conciencias. Eso es muy importante, ¿vale? En fin, hablar también que en Compositum pues, hemos contribuido a la sostenibilidad diseñando un innovador sistema de diagnóstico y protocolo que ya conocéis perfectamente, que se basa en nuestra metodología, que cambia completamente y diametralmente el concepto de diagnóstico y de protocolo en la piel al considerar pues, errónea la clasificación reduccionista de las pieles secas, grasas y mixtas. Ya nos sabemos todo esto. Eso nos hace únicos, nos hace diferentes al resto de los laboratorios también. ¿Por qué? Porque ellos vertebran, como bien sabéis, todos sus tratamientos en esta clasificación que se ocupa solamente de los síntomas. Entonces, hablar un poquito de la metodología CPS que enseña a trabajar sobre la piel y lo hace diferenciando exclusivamente los tejidos. Esto es muy importante. Cuando lo oye la gente le encanta. Y que opera sobre esas diferentes naturalezas de forma exclusiva. Entonces, solo buscamos tratar las causas que producen esas alteraciones en la piel y pues siempre sentirnos orgullosos de que un especialista en higiene y mantenimiento de la piel Compositum precisa absolutamente y necesariamente conocer anatómica y fisiológicamente la piel, siendo capaz de reconocer y actuar sobre cada estructura y el tejido exacto donde se produce esa disfunción. Entonces, también saber que cuenta con unas herramientas muy precisas para reactivar y estimular estas estructuras y estos tejidos en vez de sustituir sus funciones como hacen prácticamente el resto del mercado. Somos, por lo tanto, los máximos exponentes del skin minimalismo. La verdad es que nosotros no hemos inventado ese término, pero nos ajustamos como un guante a él. Entonces, nuestra compañía y nuestra idea fue tomando fuerza y se adelantó incluso a aquellos momentos del futuro, porque el futuro llegó y el presente y un poco ya el pasado y nos otorgó nuestro lugar. Hemos trabajado en la pandemia brutalmente y ya abrimos en su momento un nuevo nicho de mercado en el que somos absolutamente líderes también, titulares indiscutibles. Ese mismo mercado nos ha convertido en el máximo exponente que representa la tendencia de este cambio brutal que está sucediendo en el mercado y los cambios del usuario. La más revolucionaria y novedosa metodología también del mercado cosmético, el skin minimalismo. Ahora yo lo he oído como la nueva tendencia, el yo minimalismo o el yo consumismo, no sé, un término así, el yo consumismo o algo así, que quiere decir, viene a decir que uno ha cambiado sus hábitos completamente tras la pandemia. Nosotros no esperamos aquello, nosotros ya nos adelantamos, no es que supiéramos que iba a venir ya el virus, ni muchísimo menos, pero estábamos pensando en otra forma de enfocar la cosmética y nos ha dado el tiempo la razón. Fijaros que ahora las personas, pues como trabajan desde casa, en fin, han sufrido tanto tiempo en las casas también metidos. La pandemia ha participado un poco, o ha precipitado, mejor diría yo, a entender la vida de diferente manera. Al cambio por obligación, ¿vale? Estábamos desmedidos. Nos ha arrojado de alguna manera a todos sin distinción fuera de nuestra zona de confort, a eso que llamábamos la normalidad, ¿verdad? Abandonar nuestros viejos hábitos y adoptar unos nuevos que creemos que son más convenientes. Somos más precisos, somos más prácticos y también incluimos las soluciones sostenibles en todas nuestras decisiones. Son realidades evidentes y necesidades muy concretas las que ya vamos persiguiendo satisfacer, ¿vale? Como no podía ser de otra manera, también lo ha trasladado a la higiene y a los cuidados diarios, cambiando esa rutina, ese término triste que sabéis y aburrido que a mí me gusta tampoco, que no precisa de conciencia,
ni de conocimiento, es un concepto automático, repetitivo y simple. Por eso me gusta a mí eso de ritual, lo cambio por ritual o mantenimiento, porque lo de la rutina me grima, ¿vale? Entonces, pues es el uso de productos, en vez de tenerlo como una costumbre tediosa, lo vamos a sustituir por ese término completamente contrario de mantenimiento, que significa comprender ese proceso e implicarse en lo que estamos haciendo concretamente en la conservación consciente, en este caso de la piel, hacia su mejor estado, evitando su degradación. Y además, adaptado pues, a ese concepto. ¿Qué significa skin minimalismo? Pues significa una nueva necesidad de demanda del mercado cosmético para construir y adaptarse a los usos y costumbres de una nueva normalidad, como os he dicho, ¿no? Mucho más sustentable. Entonces, Compositum, sí es cierto que no lo ha acuñado, pero antes de que naciera el concepto nominativo ya lo había creado, alineándose en esa corriente de conciencia. Esto suele suceder en el mundo, ¿no? Se confabulan los astros, se unen los pensamientos proactivos, paralelos de diferentes mentes, y se encuentran, si siquiera proponérselo. La suma, pues, es una configuración de soluciones capaces de dar respuesta a esas nuevas tendencias, innovando para poder satisfacer sus necesidades. Ahí nosotros estamos en número uno, estamos en número uno, quiero que seáis conscientes. En estos momentos, ya voy yo con mi recogida de pelos, se valora infinitamente más, y vosotros lo sabéis, lucir un rostro sano y luminoso de forma completamente natural, ¿vale? Muchísimo más que excesivamente maquillado. Además, el hecho de permanecer más tiempo en casa, con los teletrabajos, con la cara tapada, con las mascarillas que no nos vean, pues nos ha ido reconciliando de alguna manera con los defectos de nuestra piel también. Entonces, la tendencia es tratarlos y no encubrirlos. Es que todo se nos da para que tengamos fluyamos de esa manera tan natural, ¿no? Entonces, antes se trataba de cubrir en capas imposibles de maquillaje y ahora se trata de lucir una piel sana y sostenible, ¿vale? El skin minimalismo significa obtener esa piel saludable de manera natural, con los mínimos recursos. Ya no se trata solo de conocer ingredientes, se trata de conocer las respuestas de la piel. Y eso lo hacemos nosotros desde el principio. Se trata de eliminar todo sesgo de adicciones cosmetológicas tóxicas e innecesarias. Fuera todo eso. Ya lo hacíamos. La eficacia y la operatividad ganan muchísimas posiciones en una época en que la economía de gran parte del consumidor está totalmente mermada. Y ya lo sabéis, porque las ventas nos lo cuentan, ¿vale? De tal manera que el nuevo enfoque cobra total sentido en su implantación y sobre todo ha sido a partir del 2020, ¿vale? Prima la filosofía del menos es más, que se basa en un empleo inteligente y consciente de la cosmética. Una cosmética que no se dispersa en 1000 referencias, no hay necesidad. Una cosmética que no distingue por la clasificación de pieles, ni por sexos, ni por edad, ni por raza, y que se centra en lo único que comparten todas las pieles, como lo hemos dicho 1000 veces, en la anatomía y su fisiología única de la piel, y en la necesidad de recibir esos cuidados mismos diarios. Esa es la razón por la que se acomoda como un guante, como hemos dicho anteriormente, la propia filosofía de Compositum al skin minimalismo y a la actual situación que estamos atravesando, defendiendo pues, la individualización del tratamiento personalizado hasta las últimas consecuencias, como hacemos nosotros, ¿no? Skinimizando la piel, como jamás se había podido conseguir en la historia de la cosmetología, con lo cual debemos estar orgullosos y muy contentos. Por otro lado, tenemos la sostenibilidad corporativa social, ¿vale? Esa presión
de los usuarios, el aumento de nivel de conciencia de grandes sectores obligan a las empresas a comprometerse dando un giro en las actividades de sus negocios. Fijaros que en un mundo donde priman tanto los medios, que estamos todos los días ahí con las redes, con todo, donde la imagen importa tantísimo, es posible que las empresas que no muestren una visibilidad en su proyecto de negocio al respecto, como estamos hablando de la sostenibilidad, vayan quedando un poquito excluidas del mercado. Esto es otra verdad importante a contemplar, ¿no? De alguna manera la sostenibilidad ha vuelto poco a poco, se ha vuelto en las decisiones de las empresas un factor que crea uno de esos pilares en el desarrollo empresarial. Los objetivos del desarrollo sostenible se han vuelto un excelente decálogo en que muchas empresas se comprometan sin obligación, sino por conciencia pura y dura. Fijaros que no está aislado el concepto de sostenibilidad y es absolutamente inherente a la filosofía de vida también y a los objetivos personales de los creadores de las empresas o los empresarios. Fijaros que empresa viene de emprender, no de explotar. Un empresario es una persona con proyectos y con creatividad para poder desarrollarlos. En nuestro sector hay muchísimo empresario, la mayoría son empresarios, muchísima gente empresaria. Y lo sentimos de corazón lo que estamos diciendo. Entonces, es un terrible error pensar que el empresario se vale de otros para no hacer nada y ganar mucho dinero. Eso es un error tremendo, todo lo contrario. Expone lo que tiene para que también otros encuentren un lugar donde trabajar y poder subsistir. Aprovecho para manifestar que no hay que criminalizar ni perseguir de una forma generalizada ni a un empresario ni a un trabajador, porque uno y otro forman un mismo núcleo, se necesitan y hoy por hoy, afortunadamente, existen pues, recursos legales suficientes para establecer un acuerdo justo que ayude a esa sostenibilidad. Eso es algo que tenemos que conocer y de alguna manera pues tenerlo también en nuestra mente, porque que hay empresarios explotadores, pues mira también que de la misma forma que hay empleados que se aprovechan del emprendedor. O sea, esta cuestión es una disyuntiva que va inherente también a la persona, sea empleado o sea empleador. No nos equivoquemos. No hay que tener miedo a llamarse empresario ni estar temeroso de no poder contribuir a esa sostenibilidad, todo lo contrario, porque empleado y empleador son mutualistas que comparten los mismos objetivos. Entonces, bueno, ambos están involucrados en el desarrollo sostenible y hay que eliminar, eso sí, los conceptos como los antiguos desarrollistas, esos de toda la vida, que por desgracia aún algún sector vincula con las empresas. Aquello de que la única preocupación de las empresas sea el riesgo-beneficio de su negocio. No. Mira, no seré yo quien diga que no importan los beneficios ni que desprecie el dinero, sino que a muchos empresarios les importa infinitamente más crear riqueza para todos cuidando las relaciones laborales, ¿de acuerdo? Al tiempo que satisfacen las suyas. Ese fue, os lo aseguro, me habéis oído 1000 veces comentarlo, el primero de los deseos que se cumplió cuando fundamos Compositum, ganar todos. Porque para mí era más importante, ¿vale? En nuestro caso, con la creación del autoempleo, hemos podido ofrecer proyectos personales súper sostenibles, siempre amparados en un conjunto de estrategias que van haciendo realidad los sueños de personas desde su propia responsabilidad. Sueños que se entroncan con otros sueños, como estamos en este caso unidos, ¿no? De profesionales que caminamos juntos. Yo estoy orgullosísima de poder haber conseguido ese sueño de que otras personas hayan tenido empatía para recibirlo
y muy contenta de poder seguir con ello. Fijaros que conociendo las fluctuaciones económicas que a lo largo del año pasan y atraviesan en concreto en el sector estético y cosmetológico, al que pertenezco ya hace más de 40 y tantos años, sabemos de su falta de homogeneidad a la hora de hacer caja. El trabajo se acumula, ya sabéis, en ciertas fechas y en otras muchas los salones permanecen a bajísimo rendimiento. Entonces, ahí yo que siempre he estado dirigiendo equipos de ventas, siempre, pues decidí no contribuir a que se cogiera a una persona de su salón y que hiciera esas demostraciones magníficas, maravillosas, y que luego pasara el vendedor tomando nota y se le hiciera una pequeña regalía al profesional, a la profesional. No, mira, podemos sustituir eso. ¿Por qué? Porque también entendía que el consejo que un profesional busca es el de otro profesional que haya probado y que le escucha más que a un vendedor 1000 millones de veces. Fijaros que yo hacía grandes eventos en hoteles en los que pues, reuníamos a diferentes esteticistas pues, para hacer unas demostraciones y tal. Pues ¿sabéis cuándo era más, bullía más el ambiente? En la hora del brunch, del cafecito, porque el coffee. ¿Por qué? Porque ahí las esteticistas hablaban con otras esteticistas y les preguntaban, ¿y tú conoces algo? Y no sé qué, no sé cuántos. O sea, que la recomendación en nuestro sector de la cosmética es inmensa. Y además ayuda muchísimo más. ¿Para qué quiero la figura de un vendedor que vaya a recoger un pedido? Mira, no, cuando tú lo necesites, llamas directamente. Y hemos suprimido esa figura porque realmente he trabajado para equipos de venta muchísimos años, más de 16 años. Y sé que eso se podía suprimir por una razón, sobre todo, y era que lo que había que hacer era formar con una precisión extraordinaria a la persona que va a recibir ese producto. Y que lo puede recibir y trabajarlo en su salón directamente sin complicarse, sin más, o puede optar a, si tiene otra iniciativa y otra forma de... otra iniciativa y otra forma de enfocar su camino profesional, para crear equipos de personas y ganar también un dinero extra de todo esto. Bueno, pues entonces ese conectar al distribuidor con la empresa directamente fue lo más importante que encontré. Así el profesional, pues repito, puede convertirse en un líder o consumir su producto sin más y no pedir más. Es que la gente pues ha demonizado muchísimo por ignorancia lo que es el multinivel. O sea, lo ha demonizado porque lo ha querido comparar con las empresas piramidales que nada tienen que ver con esto. Una empresa piramidal no hay un producto, tú no compras un producto y vendes un producto, sino que inviertes un dinero ahí y te engañarán o no te engañarán. No tiene nada que ver. O sea, las empresas piramidales están prohibidas en Europa y eso es así. Y nosotros no pertenecemos en absoluto nada más que a un grupo de trabajadores, de fuertes trabajadores, de buenísimos trabajadores, y me indigna hasta la saciedad, la ignorancia de muchos profesionales españoles, me indigna y de profesores también de instituto que no saben enfocar este tema. Y si no saben enfocar, que no hablen de este tema, que no se hable de este tema. No, esto está regulado por ley, no hay ningún problema, esto es limpio absolutamente. Y entonces las personas tienen que saber que cuando elegimos estos modelos de empresa son porque son más sostenibles, porque se reparten equitativamente mucho mejor
todas las ganancias, con lo cual también son mucho más sustentables. Somos ejemplo en ese aspecto de sostenibilidad y sustentabilidad, ¿vale? Y poder ayudar a que se generen unos ingresos complementarios sin necesidad de abandonar ni cerrar los centros, dedicándose pues, también a la formación de otros profesionales que forman parte de la red comercial. Bueno, entonces convertimos en una forma muy útil de rentabilizar esas épocas, las vacas flacas, débiles, que en ocasiones se vuelven tan insoportables como la de cerrar la persiana, ¿vale? Entonces, importante también por ser sostenible, por ser sustentable, es crear un empleo justo, diverso, inclusivo, conciliación del trabajo y la vida personal, que tiene que ocuparse uno mismo de autogestionársela. Todo esto forma parte de los derechos humanos. Y Compositum trata de formar con excelencia a sus distribuidores. Voilà, no digo más. Apostamos por la sostenibilidad sin que ello suponga un conflicto con los resultados económicos de la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros ya de casilla de salida preferimos en su momento compartir ganancias. Establecimos como nuestra fórmula la de ganar, ganar. ¿Vale? Entonces, la sostenibilidad no es una cuestión de responsabilidad siquiera voluntaria, ya es un requisito legal. Las empresas están obligadas a medir todos sus impactos y este dato es mucho más interesante para el usuario final. Su involucración importa muchísimo más al usuario que la cuenta de beneficios de esa empresa. O sea, de qué manera se conecta con estos términos tan absolutamente novedosos y tan actuales, es así. La legislación y la mayor conciencia social, junto con el crecimiento de esa corriente de sensibilidad generalizada en todo el entorno, hacen que los empresarios cuenten con el factor de sostenibilidad siempre en sus proyectos si quieren ser realmente competitivos, porque no tenemos otra, o sea, es así, ¿vale? Más o menos este es un poco nuestro enfoque, la forma que nosotros tenemos de conducir nuestra empresa, que sabéis que no cambia en absoluto, no hemos cambiado desde el principio, simplemente os doy un recordatorio de lo que somos y cómo nos hemos adaptado sin pretenderlo prácticamente a ese cambio de una forma orgánica, total y sin fisuras. Y bueno, esa es la ponencia que pude impartir en la Universidad Morelos de México y que necesitaba pues también proyectarla hacia vosotros. Bien,